Shalom Alejen, damos inicio a la parashá de esta semana, una nueva porción de la Torá que vamos a estar estudiando, y el título de esta porción es Kedoshim. La parashá se titula Kedoshim, que traduce como santos, y comienza en Levítico o Vaikra capítulo 19 al capítulo 20-27. Levíticos 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 27, es la porción de la Torá de esta semana que se titula Kedoshim. Y para ello vamos a leer partiendo del capítulo 19, verso 1, lo siguiente. Hashem habló a Moshe para decir: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás: santos serán, porque santo soy yo, el eterno, tu Elohim. Vemos en esta parashá que se dedica al tema de la santidad y la pureza, tal como queda aludido por su mismo nombre, que es Kedoshim. Cuando prestamos atención podemos notar que la Torá trae la palabra Kedushá, que traduce como santidad, y la trae 3 veces o las menciona 3 veces en el curso de esta parashá. Aparece al inicio, luego en el medio de la porción y al final también aparece. Al inicio está escrito: santos serán porque santo soy yo. En el medio está escrito, hablando del capítulo 20, versos 7 y 8, se santificarán y serán santos, pues yo soy Hashem su Elohim. Guardarán mis estatutos y los llevarán a cabo. Yo soy Hashem que los santifica. Y al final del capítulo 20 establece: santos serán para mí, pues yo, Hashem, soy santo, y yo los he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. Vemos entonces en esta porción cómo esta expresión aparece varias veces dentro de la parashá o del estudio de esta semana. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay 2 niveles de santidad. Hay 2 niveles de santidad. Una santidad que depende del grado de separación, en el sentido de santifícate a ti mismo en aquello que te está permitido. Entonces, santificarse en lo que está permitido, como aparece en Levamot 20a. En cuanto que la persona debe evitar incluso los excesos en cosas que le están permitidas, tal como escribió el Rambán en Vaikra 19.2. Entonces la persona debe cuidarse mucho de las cosas que están permitidas cuando éstas no son necesarias. El cuidado es para no caer en extremos o pasar los límites de lo permitido. Entonces, a pesar de que es algo de lo cual podemos hacer uso o está permitido, sin embargo, la Torá nos establece el cuidado que debemos tener al momento de disfrutar de aquello que está permitido. O sea, es como si nosotros, al tener mayor conciencia de todo esto, establecemos nuestros propios límites. Eso es importante y ese es un nivel de santidad, cuando yo me cuido o pongo límites de aquello que se me permite. Pero está el otro sentido de la santidad, que viene a ser el alejamiento de las prohibiciones, que ese es el que más se conoce o el que regularmente se menciona. Yo me alejo o yo me cohíbo de todo aquello que está prohibido, que es lo que la Torá ha establecido al ser humano. Y a esto también se le llama santidad y es la más común o la que más se conoce, como escribe Rashi sobre ese verso donde establece: santos serán. Entonces te tienen que apartar de 2 elementos que son sumamente importantes y que son prohibidos. El primero, el pecado, que viene a ser todo aquello que atente contra el honor de Hashem y que he visto como Hilul Hashem. Y lo otro es todo lo que viene a ser una relación prohibida. Entendemos las relaciones prohibidas, todo aquello que la Torá establece.
y estamos entendidos de ello. Pero la misma Torá nos amplía todo esto hablando de la importancia que se tiene porque la persona puede incurrir en ciertos aspectos que no solamente están prohibidos, sino que también tienen una trascendencia en lo espiritual. Y de allí lo delicado. Entonces, de sus palabras se entiende cuando leemos la Torá que la santidad es alejarse del pecado. Pero alejarse y evitar aquello que está permitido es un nivel de santidad todavía más elevado que no se encuentra en cualquier persona. En pocas palabras, de alguna forma, teniendo un conocimiento básico o elemental, pudiéramos tener claro la importancia de alejarnos del pecado o la importancia de cuidarnos de aquello que está prohibido. Pero cuando hablamos de cuidarnos de lo que está permitido o establecer límites de lo que está permitido, eso es algo que no se tiene presente, porque en lo particular la gente cuando ve que algo es permitido es como si no tuviera límites. En pocas palabras, me lo permiten y yo puedo hacer, usar, degustar, disfrutar sin tener una barrera. Y eso es lo que la Torá viene a advertirnos, que el nivel más elevado no es el que nosotros conocemos regularmente, que es alejarnos del pecado, sino colocar límites de aquello que está permitido. Por eso, cuando vemos nosotros en la Tanakh hablar de todo esto, es evidente cuando la misma nos muestra que nosotros debemos dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y lo bueno es hacer uso debido de aquello que está permitido. Considero que en ese sentido no hay un cuidado en relación a las cosas que están permitidas. Sin embargo, sí estamos conscientes, más allá de si fallamos o no, en aquello que está prohibido. Entonces, ya que la santidad expone de forma muy clara el hecho de alejarnos de las relaciones prohibidas, y de esta manera se evita la asimilación al resto de los pueblos del mundo, que se destacan por la falta de recato y el abuso de las relaciones prohibidas. Incluso vemos en la actualidad cómo se defiende, cómo se promueve todo esto, sin darnos cuenta del trasfondo espiritual que hay detrás de todo ello. Debido a que el pueblo de Israel es cuidadoso en cuanto al tema de la santidad y la pureza, permanece apegado a Elohim y no se mezcla con los pueblos del mundo para mantener ese nivel de pureza. Podemos reforzar esto con lo que dice al final de la parashá en Vaikra o Levíticos 20:26, cuando dice: santos serán para mí, pues yo, Hashem, soy santo, y yo los he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. Entonces, a partir de estas palabras, podemos entender que al santificarnos a Elohim y cumplir con los mandamientos de la Torá, nos estamos distinguiendo de los demás pueblos. O sea, estamos asumiendo un mayor compromiso, una mayor responsabilidad que la que poseen los pueblos, y por eso la separación. O sea, Hashem ha establecido esto, pero es la decisión de cada persona de querer caminar a través de la senda que ha establecido Hashem y separarse para Hashem. O sea, si profundizamos más, podemos llegar a entender que de hecho la santidad es el alejamiento y la separación, pero con un objetivo específico. No simplemente que yo me alejo de algo, sino que me estoy alejando con el propósito de conectarme a algo mayor. ¿Qué es lo que nos enseña la Torá? Que nos estamos alejando de este sistema para conectarnos más con Hashem. Eso es santificación, eso es Kedushá. Lo cual trae como resultado que el pueblo
pueda mantener la pureza y lo eleva a una dimensión mayor. Sobre este verso explica Rashi: si ustedes se separan de ellos, entonces serán míos, pero si no, entonces serán de Nabucodonosor y de sus secuaces. Y llama poderosamente la atención esto, porque ¿qué relación tiene Nabucodonosor y sus secuaces con lo que estamos hablando en este momento? Pareciera que no tuviera ninguna relación. ¿A qué se refiere la Torá cuando nos habla de esto en relación a Nabucodonosor? Podemos pensar que Rashi debería haber escrito: si ustedes se separan de ellos, entonces serán míos, y si no, no serán míos. Y eso lo aclara, lo define. Sin embargo, ¿qué relación tiene Nabucodonosor con todo esto? La explicación es que debido a que no nos santificamos, es decir, que no nos diferenciamos de los demás pueblos, entonces Elohim nos entrega en sus manos, hablando de los pueblos, y son los que nos van a dominar. También vemos en el profeta Jeremías 25:9 que Elohim se refiere a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo. Incluso la Tanakh nos habla de forma muy clara que Hashem utiliza a los enemigos de Israel como su espada para llamar al orden a su pueblo. Cuando quiere que su pueblo pueda rectificar, pueda corregir y darse cuenta de lo que está haciendo, entonces utiliza a sus enemigos y de esta forma se transforma en su espada, que también nosotros lo vemos en la Tanakh. Llama poderosamente la atención todo esto porque, hablando del caso de Nabucodonosor, la expresión que utiliza es mi siervo. Y esta expresión en hebreo expresa o manifiesta afecto, cercanía con el Creador. Y es evidente que si leemos todo esto, las diferencias que podemos ver en el caso de Nabucodonosor con Moisés, que tuvo el mérito de ser llamado mi siervo, es abismal la diferencia. Por lo tanto, sí, Moisés he visto como siervo de Hashem, pero aquí vemos en esta explicación que Nabucodonosor también fue llamado en su momento mi siervo. Entonces hay algo que se nos está escapando, que no estamos prestando atención y que es sumamente importante tomar en cuenta. ¿Por qué mereció Nabucodonosor ser llamado con este término afectuoso? Y vemos que como consecuencia al pueblo de Israel, que se acercó más a los gentiles y que no guardó la distancia. Los mismos gentiles a quienes quisieron acercarse son los que los van a matar y destruir posteriormente el templo. Y no solo esto, sino que merecieron ser llamados por Hashem, tal como son llamados los siervos de Elohim. En algunas oportunidades vemos que Hashem, para llamar la atención de su pueblo, cuando comete una falta, cuando violenta la Torá, no habla de pecado o transgresión, habla de iniquidad, habla de impiedad, que es una palabra mucho más grave, mucho más fuerte, porque es la manera como se definen las acciones de aquellos que son sin pactos, que son paganos, que son extraños, que son enemigos de la Torá. Entonces, cuando a alguien que es del pueblo de Israel le dicen que sus actos son vistos de esta manera, es un llamado de atención muy fuerte. Es la manera como Hashem puede como que sacudirlo, estremecerlo para que se dé cuenta de lo que está haciendo. Ahora, en cada generación, cuando los hijos de Israel se enfrían en lo relacionado a la santidad y la pureza, dándole la espalda a Hashem y a su Torá, al seguir la costumbre de los demás pueblos, entonces Hashem los entrega. Hashem los entrega y de alguna manera permite que ellos se acercan a los demás pueblos, y de esta forma las personas empiezan a vivir ahora las consecuencias de esa cercanía.
¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que mientras más te acercas a las costumbres de las naciones, tú te vas alejando de tu esencia, de lo que es tu pureza. Y tú vas perdiendo ese nivel de santidad que te mantiene cerca de Hashem. Lo que nos mantiene conectados con Hashem es que siempre tengamos límites en cuanto a nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. Y de esa manera poder resguardar la pureza, hablando de nuestra vida, para que de esta forma podamos siempre tener una relación con Hashem. Y esas naciones a las cuales el pueblo trató de seguir y de quienes aprendieron todo esto, son las mismas que finalmente terminan dominando al pueblo hebreo. O sea, cuando tú pierdes la esencia de tu pureza, pasando los límites establecidos en cuanto a la santidad, tú empiezas a ser dominado por ese sistema. Y cuando tú eres dominado por ese sistema, tú no puedes tener autoridad sobre el mismo. O sea, ¿cómo tú puedes llamar la atención o hablar sobre algo que tiene autoridad sobre tu vida? Entonces, allí es donde nosotros debemos estar muy apercibidos, porque sin darnos cuenta, nuestras acciones nos van alejando de Hashem. Vamos perdiendo esa esencia, esa pureza, y lo que nos estamos es conectando más con el mundo. ¿Y qué sucede? Que vamos a padecer lo mismo que el mundo. Vamos a empezar a padecer de ese estrés, de esa ansiedad y de tantas cosas producto de que el mundo camina en cuanto a la realidad, en cuanto a lo que ve. Lo que es el ingreso económico, el tener una vivienda, el tener un vehículo, un buen trabajo. Entonces, si no lo tiene, la persona entra en esa ansiedad, no puede dormir, la persona ahora entra en un estrés, la persona se ve afectada emocionalmente, su alma es pura conmoción. En cambio, cuando una persona está cerca de Hashem y su nivel de pureza se mantiene porque ha guardado los límites de la santidad, está reposando en Hashem, confía en Hashem, porque sabe que Hashem tiene el control de todo. Sabe que todo depende de Hashem, no de sí mismo. No es con nuestras fuerzas que vamos a poder alcanzar algo. Eso es absurdo. Nosotros nos esforzamos, pero el éxito depende de Hashem. Y mientras más entendamos esto y nos demos cuenta o tengamos conciencia que Él tiene el control, va a ser mucho más fácil poder transitar en este mundo. Porque estamos entendidos que las cosas pasan cuando Él quiere y como Él quiere. Esta santidad que tiene expresa la Torá a través del alejamiento de las costumbres de los pueblos tiene una dimensión todavía más profunda, y es alejarse de todo eso por mi nombre, dice Hashem. Por eso es que el verso declara: y yo los he separado de las naciones para que sean míos. O sea, implica que la separación a esas costumbres, a esa forma de ver la vida, esa manera de accionar, debe ser por Hashem y para Hashem. O sea, todo aquel que es hijo de Hashem debe apartarse del pecado y de la transgresión, aceptando la dirección del cielo. De las palabras de Rashi entendemos que debemos alejarnos del pecado y la transgresión con la intención de cumplir con la voluntad del Creador, y no porque eso nos resulta cómodo o bueno de hacer o por evitar el daño potencial por el error. No, no es por eso, es por Hashem. Eso es importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Rashi trae el ejemplo de que la persona puede evitar comer cerdo, o lo que es igual al cochino, al puerco, al marrano, porque no le gusta su carne, o que está demostrado científicamente que no es saludable para el cuerpo humano, y no con la intención de evitar una prohibición de Elohim. Entonces, nosotros no estamos dejando de comer esto que la palabra o la Torah prohíbe, no porque no me guste, no porque esté demostrado científicamente del daño que me causa. No, yo no como cerdo,
Yo no como puerco, marrano, cochino, porque está prohibido en la Torá. Y ya que Hashem fue el que nos creó, Él sabe por qué lo prohibió. Resulta entonces que viendo todo esto, y hablábamos de la santidad, nos enseñan que hay dos niveles de santidad que están como que divididos en tres. El primer nivel consiste en cumplir los mandamientos de la Torá y evitar los pecados y las transgresiones. Y cuando la persona cumple los mandamientos de la Torá sin cuestionar, o sea, lo hace de manera sumisa, no de forma sujeta, como está escrito en Levíticos 20, que dice, se santificarán y serán santos, guardarán mis estatutos y los llevarán a cabo. Yo soy Hashem que los santifica. Entonces, cuando una persona los cumple de esa manera, está alcanzando el mérito de yo soy Hashem que los santifica. O sea, estamos alcanzando un nivel producto de la intención y la motivación por el cual estamos haciendo las cosas, que no lo hacemos de forma mecánica, ni porque tenemos un razonamiento o una lógica en cuanto a lo que es la obediencia. No, lo hacemos simplemente porque Hashem lo establece. Así los médicos digan que es saludable o que la persona diga, no, todo el mundo lo ha probado y le parece muy bueno, muy sabroso, pues para mí, por el hecho de que Hashem lo prohíba, yo no lo voy a comer. Otro nivel, hablando de los niveles de santidad, se relaciona con lo que aparece en el capítulo 19, verso 2, donde dice, santos serán porque santo soy yo. Es decir, santificarse en aquellas cosas que la Torá establece como permitidas, que es lo que hablamos previamente, es sumamente importante, pero no se tiene conciencia de ello. El alejamiento de esto en cuanto al exceso, en cuanto a superar los límites, en cuanto a abusar de lo permitido, es para adquirir un nivel más elevado en el servicio de Elohim. Porque empezamos a desarrollar dominio propio y eso nos lleva a una vida en disciplina. La disciplina para hacer lo que se debe conforme a la Torá y no lo que se quiere conforme al alma y los gustos, los deseos que tenga el alma. Entonces allí nos damos cuenta, es verdad que esto está permitido, pero yo no voy a abusar de esto. Es verdad que esto lo puedo hacer, pero voy a establecer mis límites. Y el tercer nivel, que se considera el más elevado en cuanto a la santidad, es como está escrito en el capítulo 20-26. Santos serán para mí, pues yo, Hashem, soy santo, y yo los he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. Que la separación de los otros pueblos sea por el nombre de Hashem, con la voluntad de santificar el nombre divino y cumplir con su voluntad. Eso es importante. O sea, yo no solamente, que es el primer nivel de santidad, me estoy alejando de lo prohibido. Yo no solamente estoy caminando en el segundo nivel de santidad, que es lo permitido, coloco límites, sino que yo voy a un tercer nivel, y es el comportamiento, la conducta, la actitud que tenemos es diferente al comportamiento de las personas que están en las naciones, porque con mi accionar yo quiero establecer que Hashem me ha separado, que soy para Hashem, y que como Hashem es santo, yo también soy santo, y por lo tanto yo actúo revelando la imagen de Hashem, porque fui creado a imagen de Él. ¿Esto en qué nos ayuda? Hablando de este tercer nivel de santidad, como se enseña en el Pirkei Avot, tal como un mandamiento nos lleva a otro mandamiento y un pecado nos lleva a otro pecado, así también la santidad nos va llevando a más santidad. O sea, en la medida en que yo me comporto, yo me conduzco, yo actúo diferente a cómo la gente en el mundo actúa en diversas circunstancias, ese nivel de santidad me va a llevar a otra dimensión que me acerca más a Hashem para crear una mayor conexión. O sea,
Las personas que están en el mundo se preocupan por algo, yo no me preocupo por eso. Las personas en el mundo tienen ansiedad por algo, yo no voy a tener la misma ansiedad. Las personas en el mundo se estresan por algo, yo no sufro de ese estrés. Las personas en el mundo dejan de dormir, dejan de descansar por algo, yo voy a dormir, voy a descansar. Como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque confiamos en Hashem. Entonces, ¿cómo actúa el mundo? Yo tengo que ver cómo actúo yo. Porque si no, tengo un problema. Y es que no estoy llegando a este tercer nivel que determina mi compromiso y la motivación al momento de hacer las cosas, porque entiendo que yo soy de Hashem. O sea, si yo soy de Hashem, Hashem tiene el control de todo. Si yo soy de Hashem, con el hecho de que me dé la vida y esté consciente de eso, ¿cuánto más no me va a dar lo que yo necesito en un momento dado? Entonces la santidad nos va llevando a mayor santidad porque nos estamos entregando por completo a Hashem. Y eso no significa que yo no sea alguien que esté entendido de lo que es esta realidad, de los compromisos que tenemos, de la labor que debemos cumplir, de atender la casa, de cubrir las necesidades de la casa y todo esto. De eso tenemos conciencia. Somos responsables y asumimos el compromiso. Pero pretender que la parnasá, que la provisión viene porque yo me esfuerzo, porque yo lucho, porque yo trabajo, entonces no estamos entendiendo realmente quién es Hashem y quiénes somos nosotros. Cuando yo entiendo quién es Hashem, yo reposo en Él. Y por reposar en Él, no es que sea descuidado, no es que sea sinvergüenza. Es que yo estoy entendido que si Hashem quiere, mañana voy a tener X recurso, en la noche voy a tener X recurso, o Hashem va a hacer miles de cosas para que yo tenga la parnasá para mi vida y para mi hogar. El gran problema es que estamos viendo las cosas con una óptica totalmente diferente a la que Hashem plantea. Estamos viendo las cosas con la óptica que el mundo plantea. Y por eso es que el mundo va detrás de todo esto. Nosotros vamos en dirección a Hashem porque todo eso que anhela el mundo para nosotros es visto como una añadidura. Entonces, si yo estoy detrás de la añadidura como la gente del mundo, le estoy dando la espalda al reino. Pero cuando yo procuro todo lo que Hashem ha establecido, entonces la añadidura viene a mí. O sea, tenemos invertidas las cosas y la prioridad de la misma. Nuestra prioridad debe ser acercarnos a Hashem. Y en la medida en que yo me acerco, Hashem se carga de mí para darme lo que yo necesito. Pero si yo lo que estoy buscando es lo que necesito por la presión, por el que dirán, por cualquier cantidad de cosas, le estoy dando la espalda a Hashem. Y estoy buscando la añadidura como el mundo la busca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está en el mundo y yo? Si estoy actuando de la misma manera y me preocupo de la misma forma, aunque ellos no tienen a Hashem y yo digo tener a Hashem, entonces no se está entendiendo. La santidad que nos lleva a mayor santidad es porque Hashem nos llama a que transitemos, a que podamos santificarnos en aquello que Él ha establecido. Y a través del hecho de poder caminar de esa forma en la cual agradamos a Hashem, es lo que nos va a permitir poder servir a Hashem con integridad. ¿Cómo yo puedo llegar a servir a Hashem cuando en lo personal vivo tribulación, vivo toda esta afectación emocional que vive la gente cuando no tiene lo que necesita en un momento? ¿Acaso nuestro Padre Celestial no sabe de qué cosas son las que necesitamos? El nivel más alto y especial de todos es: santos serán para mí. Que seamos santos para Hashem. Que nos convirtamos en una parte de Hashem, que nos unamos a Hashem, al grado de buscar esa conexión, ese apego a Él y santificar su nombre a través del cumplimiento de los mandamientos, solamente con el objetivo de santificar su nombre.
En pocas palabras, cuando yo estoy haciendo algo, cuando yo estoy diciendo algo, preguntarme, ¿con esto yo santifico a Hashem? ¿Con mi acción, con mi conducta, estoy santificando el nombre de Hashem? ¿Con esto que yo tengo, con esto que yo estoy viviendo, estoy santificando el nombre de Hashem? ¿O yo me preocupo como otros, o yo camino como otros, o yo me atribulo como otros? Entonces no estamos entendiendo. Y una persona en esa condición, la pregunta es, ¿cómo vive entonces el Shabbat? Porque en Shabbat hay una plegaria que nosotros decimos y es, descansemos en él todos los que santifican tu nombre. Descansemos en él todos los que santifican su nombre. Si tú no estás descansando en Hashem, no estás santificando el nombre de Hashem. Y lo que estás es en una batalla en tu mente y en tu alma muy dura. No estás transitando como un hijo de Hashem. Por eso no es el conocimiento que tengamos de la Torá lo importante. Si no lo colocamos en práctica, de nada sirve. Si vamos a estudiar simplemente por tener un conocimiento o por llenarnos nuestro intelecto sin aplicar, entonces ¿de qué nos vale conocer algo? Cuando yo estoy estudiando, lo que estoy buscando es herramientas a través de lo que leo, de lo que estudio, para que en los momentos fuertes y difíciles yo la pueda aplicar a mi vida. Es como si yo colocara un extintor en la pared y en el momento del fuego yo le paso por un lado el extintor y no apago el fuego con el extintor. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo compré? ¿Para qué lo instalé? ¿Para qué procuré aprender cómo se utiliza? Si al final no la voy a usar en los momentos que se necesitan. De igual manera es esto. Por eso es que el Shabbat constituye uno de los niveles más elevados en el servicio de Hashem. Porque nos desconectamos del mundo para estar conectados con Hashem y para demostrar que somos verdaderamente libres y que dependemos de Hashem. Por eso muchas personas dicen, pero es que el viernes y el sábado son los mejores días para un negocio, son los mejores días para esto. No es el mejor día para conectarnos con Hashem. Porque Hashem es igual, sea viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para darnos lo que Él quiere. Para el mundo no. Pero es que nosotros, como nos santificamos, como hemos sido reservados por Hashem, escogidos por Hashem, no podemos ver las cosas como la ve el mundo. Debemos decir que quien guarda, quien cuida Shabbat, da testimonio de que su voluntad es disfrutar del brillo de la presencia divina. Porque el Shabbat tiene parte de ese sabor de lo que es el Olam Habá, de lo que es el mundo venidero. O sea, el Shabbat nos tiene que generar paz, una sensación de bienestar, de gozo único. Y por eso es que lo disfrutamos, porque nos sabe a mundo venidero, nos sabe a reino. Y eso es sumamente importante, porque si no, ¿cómo usted está celebrando Shabbat? O sea, ¿qué es lo que usted piensa entonces en cuanto a ser un hijo de Hashem y celebrar Shabbat? Por ende, quien cuida Shabbat demuestra que no cumple la misbah de guardarlo como si estuviera obligado, sino que lo hace por su propia voluntad, lo hace por el deseo de estar conectado o apegado con el Creador y santificar su nombre, lo hace porque tiene conciencia de lo que es una visitación por parte de Hashem en un día. Vemos que a pesar de que la Parashá Kedoshim, que es la que estamos estudiando, comienza hablando de la santidad, termina refiriéndose a la impureza, tal como el último verso de la Parashá establece. El hombre o la mujer en quienes haya espiritismo de Of y de Oni ciertamente morirán. Y vemos que empieza hablando de la santidad, pero termina hablando en relación a todo esto. En nuestras versiones aparece de la siguiente forma, y leo: y el hombre o la mujer que evocar espíritus o de muertos
o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces comienza hablando de la santidad y termina hablando de las personas que se involucran en todo lo relacionado a la parte espiritual, pero la parte negativa, cuando la persona se involucra o se entrega a la adivinación y todo esto. Entonces estamos viendo algo sumamente importante en la parashá, y es que en el servicio divino no es posible permanecer en el lugar donde todo esto se esté dando por lo que representa para mal. O sea, yo no puedo convivir en medio de un ambiente que espiritualmente no sea el propicio para mi desarrollo. O hay una elevación y santificación que nos lleva al apego al Creador, o hay un retroceso y un decaimiento en el servicio a Hashem hasta llegar a la realidad de esta práctica que es contraria al Creador. Entonces hay como dos fuerzas que están operando, una en favor de Hashem y una en contra, y nosotros en el medio. La persona debe dedicar todo su corazón a buscar siempre la santidad y apegarse a ella hasta llegar a un nivel elevado que establece la Torá. Santos serán para mí, es decir, por mi nombre. El camino para llegar a la santidad, la misma Torá nos los dice al principio de la parashá, cuando nos dice que debemos ser santos. Santos serán porque santo soy yo. Nosotros debemos ser santos. Quiere decir que eso es un objetivo en la vida. Y para ser santo yo debo estar en medio de un ambiente propicio para que yo pueda caminar o transitar en medio de... Y de esta manera, caminando en medio de la santidad, yo pueda servir a Hashem. Porque al conectarme con Él y su santidad, yo estoy llegando a el nivel de pureza que mi alma necesita. Por eso es que Hashem le dice a Moshe que reúna a todo el pueblo y les ordene ser santos, tal como Elohim es lo máximo, hablando de la santidad y de la pureza. O sea, necesitamos entender cuál fue la intención de Hashem al decir, santos serán porque santo soy yo. Porque pudiéramos verlo como algo utópico. O sea, ¿cómo yo puedo llegar al nivel de santidad de Hashem? ¿Por qué Hashem nos demanda algo como esto? ¿Acaso es posible llegar al grado de santidad de Hashem, cuya misma realidad está por encima de toda espiritualidad porque no tiene cuerpo ni imagen corporal? O sea, es algo que pudiera ser para nosotros imposible, pero si Hashem lo establece es por algo y no estamos viendo las cosas como Él la ve. Y esta pregunta pudiéramos profundizarla más cuando tenemos en cuenta que Moshe le ordenó esto a todo el pueblo, lo cual implica que habían niños, incluso bebés, que estuvieron incluidos en esta demanda de Hashem al pedirles que se santifiquen porque Hashem es santo. Si esta orden es difícil de cumplir para los adultos, ¿cuánto más lo es para los pequeños o para los bebés? Podemos decir que la orden de ser santo no es solo en el pensamiento, sino que la persona debe realizar un acto concreto para santificarse y elevarse en el aspecto espiritual. Es decir, que el deseo de la persona por santificarse no tiene que ser solo una aspiración, sino de que debe ser algo concreto, un objetivo a alcanzar. De manera similar, hay muchas personas que desean con todo su corazón llegar a ser ricos o tener una posición, un reconocimiento, pero no hacen nada en concreto para ello, viven puros sueños, su imaginación. Simplemente se quedan sentados en su casa imaginando que tienen eso, pero no hacen nada para alcanzarlo. Bueno, así como el mundo puede tener este tipo de ideas o personas en el mundo y no hacen nada, nosotros también pudiéramos estar viendo las demandas de Hashem en cuanto a niveles de pureza, a nivel de santidad, a nivel de conexión con Él y no estamos haciendo nada para alcanzarlo.
O sea, sabemos que nos lo demanda, sabemos que está en la Torá, pero no hago nada. Eso es dañino. Porque cuando Hashem lo estableció, le dijo a Moshe que tuviera todo el pueblo e incluye también a los niños? Porque los niños son indefensos, no tienen conciencia. Un bebé está en brazos de una persona, en brazos de otro, pero no sabemos el que lo está abrazando en qué condición espiritual está. Y siendo tan indefenso, ¿cómo percibir sin tener una posición espiritual elevada que nos ayude a discernir lo que hay en las personas para saber el niño con quién tiene contacto y lo que pueda recibir para bien o para mal de aquellas personas que tienen contacto? Lo explico de esta forma. Imagínense que alguien tiene un virus. Ese virus la persona de pronto no lo ve, pero está dentro de alguien. Y usted tiene su niño que está sano y se lo entrega a esa persona que tiene un virus, pero usted lo ve con sus ojos naturales y no tiene nada. Y esa persona abraza al niño y todo esto. Pero si utilizamos aparatos o hacemos un examen que nos diga lo que internamente tiene la persona, nos va a decir, esta persona tiene este virus, tiene esto y puede contagiar a alguien. Y sabemos lo sensible que son los niños al momento de adquirir un virus o alguna enfermedad o algo. ¿Cuánto más en lo espiritual? Entonces debemos cuidarnos muchísimo con todo esto. Por eso el cuidado de quién entra a nuestra casa, quién es el que comparte con nosotros y una serie de cosas. Y por eso es que en su momento veíamos nosotros cómo la gente se cuidaba tanto al punto de no entrar en la casa de un gentil por lo que representaba la casa. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La persona tiene que hacer un esfuerzo para caminar en medio de la santidad y merecer esa posición elevada de pureza. Y de esta manera poder acercarse a Hashem y poder depender por completo en Él, que representa un nivel también de bitajón o de confianza. Eso es importante tomarlo en cuenta. Eso es algo que debemos nosotros tener presente. Porque no podemos transitar por el mundo sin ver más allá de la realidad. Las cosas que se presentan delante de nosotros, de pronto no las estamos viendo de la forma correcta. No la estamos viendo de la manera correcta porque nos estamos quedando en un nivel y en una condición que no nos permite ver más allá de la capacidad de ese nivel. Entonces debemos superarlo. Cuando la persona se apega a las cualidades divinas y es cuidadosa de vivir sus días de acuerdo con la voluntad de Hashem, entonces llega al nivel de santos serán. No es suficiente con la buena voluntad, el buen deseo y la aspiración de querer llegar a ese nivel, sino que la persona debe realizar actos concretos para lograr ese objetivo. Moshe dio esta orden a todo el pueblo, incluyendo a los niños y sobre todo a los pequeños, para enseñarle al pueblo de Israel que la educación, la formación, la instrucción para la santidad y la pureza comienza desde una edad muy temprana. Incluso cuando el bebé se encuentra en el vientre de su madre, ya la madre ejerce influencia sobre ese feto. Lo que la madre come, lo que la madre dice, muchas mujeres se soban la barriga donde está el niño y le hablan. Todo eso va afectando para bien o para mal a ese feto. Por eso es que debe ser sumamente cuidadoso con sus ojos, con sus oídos, con sus labios, lo que pueda decir en cuanto a ese bebé.
Por eso Sheve Musar 24 nos dice, hay que tener mucho cuidado con los niños, porque en esa condición de estar indefensos, quienes deben tener conciencia de cuidarlo deben ser los padres, para que de esta manera pueda ser más bien influenciado por la santidad y la pureza de su madre y de un ambiente espiritual propicio para que el niño nazca en un ambiente que sea lo mejor. De esta manera tendrá el mérito de dar a luz a un hijo que sea visto como un sadi, como un justo. Debemos decir que también cuando la pareja es cuidadosa con respecto a lo que es el hogar, la santidad del hogar, vista como un tabernáculo, las leyes de pureza familiar, está provocando que sus hijos nazcan con mucha pureza y pueden transitar por el camino de la Torá y experimentar la cercanía con Hashem. Pero deben ser niños que los padres vean la responsabilidad y compromiso de crear estas condiciones para ellos. Hay una historia que cuenta que un rabino llegó a la casa de determinado sádic, un justo, llevando en sus brazos a un bebé de apenas días de vida. El rabino colocó al niño delante del sádic y le dijo que ya en ese momento él podía distinguir que ese niño era alguien especial, que había un propósito de Hashem en su vida. Al oír esto, el sádic, el justo, miró fijamente al rabino, que era el padre del bebé, y le preguntó cómo era posible afirmar que su hijo estaba establecido a grandes cosas o que tenía ya un gran propósito cuando apenas tenía días de vida. El rabino le respondió que desde el momento en que nació, él vio que cada vez que la manta que cubría su cabeza se caía, el niño enseguida comenzaba a llorar hasta que volvía a cubrirlo. Y además el niño se despertaba siempre de inmediato cuando cerraban la puerta porque no podía ver la mesuzá. Entonces el sádic quiso corroborar si las palabras del padre eran verdad y para eso tapó la mesuzá de la habitación en la cual se encontraban. En ese mismo momento el niño miró hacia la puerta y comenzó a llorar. De esta manera el sádic corroboró que el padre dijo la verdad. Entonces el sádic miró al rostro del bebé y le dijo al padre que su rostro daba testimonio de la santidad y de la pureza del niño, por lo que irradiaba ese lugar. De esta historia aprendemos hasta qué punto el lugar y los padres pueden influir en el futuro de sus hijos, a ser cuidadosos con respecto a el hogar, la pureza familiar, teniendo de esta manera el mérito de que sus hijos nazcan y crezcan en un ambiente de santidad y sus vidas transiten por el camino de la Torá. En ese sentido, entonces es que vemos que Moshe, todo esto nos indica el cuidado de Hashem cuando le dice a Moshe que convoque a todo el pueblo, incluyendo a los niños, a los bebés, porque los padres deben ser responsables de ello. Hay otra historia que aprendemos hasta qué punto los padres pueden influir para bien o para mal en cuanto a sus hijos. Y es que la Torá nos demanda tener mucho cuidado e incluso nos establece el hecho de no mirar fijamente donde hay ídolos, donde hay imágenes, por lo que representan las imágenes. Recordemos que las imágenes siempre han sido utilizadas por los Shedim o por lo que se conoce como ente espiritual o como demonio para manifestarse. Entonces vemos acá en la Torá el llamado que hacen con todo esto, y en el Talmud nos enseña en Sota 12b el cuidado de todo esto. Vemos que Moshe iba a ser el redentor del pueblo de Israel y que hablaría con la presencia de Hashem. No aceptó ser amamantado por una mujer egipcia a pesar de ser un pequeño bebé.
de haberlo hecho, su boca no habría podido hablar, no había podido transmitir todo lo que Hashem quería. Imagínense todo esto, o sea que Hashem guardó a Moisés de no ser amamantado por una mujer egipcia para que no se nutriera de la esencia de una mujer pagana, de alguien que adoraba ídolos y todo esto, como lo hacían los egipcios. Entonces nos enseña cuánto debemos cuidar a los niños de no exponerlos a lugares donde estén estas imágenes, donde estén estos ídolos, donde esté todo esto, que a pesar de que la persona que está en el lugar no lo vea, sin embargo, hay una influencia espiritual en ese ambiente y la persona no lo ve porque su nivel es muy bajo. Es una persona que transita netamente con su alma, una persona que no ha desarrollado su hombre interior, por eso no percibe las cosas que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hacen un llamado a todo esto y cuentan el caso de un niño que fue influenciado por todo esto porque vivía en un ambiente donde la persona tenía ídolos y todos esos ídolos influenciaban la personalidad del niño. Vemos caso contrario, como lo vemos nosotros en el caso de Abraham. Nació en Ur de los Caldeos, su padre hacía ídolos y dicen que él muy pequeño agarró una vara y los destruyó a todos, les cayó a golpes a todos y dejó solamente a uno. Cuando el padre llegó y le pregunta a Abraham que qué es lo que había pasado, le dice Abraham a su padre, este ídolo que está aquí agarró esta vara y le cayó a golpes a todos los que están allí, los destruyó. El padre, viendo lo que está diciendo Abraham, se ríe y le dice, pero ¿cómo tú vas a creer eso? Entonces Abraham le responde, o sea, tú me llamas a mí, que cómo es posible que yo crea esto cuando eres tú el que los construye, cuando eres tú el que cree en la imagen que tú mismo has creado. Entonces de esa manera le quiso mostrar a Abraham lo equivocado que estaba su padre haciendo cosas que no eran las correctas. Pero recordemos que las personas son las que se conectan con esos ídolos, son las que se conectan con esas imágenes. Y allí es donde empieza a operar lo espiritual. Porque de alguna manera es como abrir ciertos portales y allí es donde hay que tener mucho cuidado. Por eso la Guemará en Levamot 20a dice, santifícate en aquello que te está permitido. Nosotros tenemos muchas cosas que nos prohíben y de las cuales tenemos que cuidarnos. Y hay cosas que son permitidas y no nos cuidamos. Y dentro de las permitidas está el hecho de que tenemos como que la libertad para visitar, para ir a la casa de cualquier persona. Pero nosotros mismos somos los que debemos colocar límites. ¿Cuál es la casa que yo estoy visitando? ¿Cuál es el lugar a donde yo voy? Porque si ese lugar, lo que usted ve al entrar son imágenes, es la idolatría, es el culto a lo pagano y todo esto, usted está entrando en un ambiente espiritual. Y eso se va a manifestar en su momento. Y la persona que no es sensible a esto, porque vive conectado con su alma y con este mundo, no capta eso, no lo ve, no lo percibe. Pero una persona que procura caminar en la Torah, una persona que procura tener una conexión con Hashem y de cuidarse para transitar en santidad, sí va a experimentar algo. Sí lo va a experimentar. Entonces, cuando vemos esto en la Guemará, implica que la persona debe limitar sus deseos y abstenerse de muchas cosas que pudieran ser como bien vistas. O sea, la persona puede decir, bueno, ¿qué de malo hay en que yo vaya a visitar a fulano? Bueno, pero usted tiene que saber cómo es la casa de fulano. Usted tiene que saber qué es lo que hay en la casa de ese fulano.
porque lo que haya puede afectar para bien o para mal su vida. Es como cuando usted va a una casa de alguien donde la pareja guarda la pureza familiar, guarda Shabbat, están atentos a la Torá, procuran la santidad, un lugar de mucha oración, un hogar de servicio a Hashem. Usted llega a ese lugar y no es un lugar que sea lujoso, ostentoso, una mansión. No, es un lugar normal, un apartamento, una casa normal. Pero usted respira de ese lugar paz. Es un ambiente que le genera como bienestar, le genera tranquilidad, que le genera como cierto gozo, le genera cosas buenas. Y usted no desea irse de ese lugar. A usted le gusta estar allí por lo que irradia ese lugar. Bueno, así como usted percibe esas cosas buenas de ese lugar, también hay malas. Y son de las cuales debemos nosotros cuidarnos. Por eso es que nos enseñan que a pesar de que Hashem creó al mundo para que el ser humano disfrute de él, nosotros debemos cuidar nuestros sentidos para no captar todo lo que hay en él. Porque dentro de esta realidad hay cosas operando en lo espiritual que usted no ve. Podemos decir que si Hashem no hubiese deseado que disfrutáramos de este mundo, no lo hubiera creado para nosotros. Entonces, quiere decir que en este mundo hay muchas cosas que podemos disfrutar con sus limitaciones. Y hay otras que vemos como natural, como que no son dañinas. El hecho de ir a la casa de alguien, compartir, no, yo dejo a mi niño que juegue con fulano, o mi hijo pequeñito lo tiene fulano cargado, o lo tiene este. Tenga mucho cuidado, porque existe en el ámbito espiritual cosas que son muy dañinas, que perturban, que afectan. Nosotros estamos llamados a disfrutar muchas cosas que hay en el mundo, que Hashem ha establecido para nosotros, como lo establece el Talmud en Yerushalmi Kedushin. El Talmud de Jerusalén, el Tratado de Kedushin nos los enseña. Pero debemos cuidar todo esto. Todo lo que es la Avodah Zará, todo lo relacionado con la idolatría, es un asunto de cuidado. Y como hay unas culturas que la práctica, la idolatría, las imágenes y bueno, las vírgenes y los santos y todo esto lo ven como un asunto normal, no lo ven como dañino. O sea, para ellos eso está bien y eso refleja o representa, de acuerdo a su criterio, representa a Dios, representa lo bueno, tener esa imagen, tener esa virgen, tener ese santo. Pero para los que conocemos a Hashem sabemos que no es así. Sabemos que hay detrás de todo eso. Sabemos que Hashem prohíbe esto. O sea, en el nivel básico, que es cuidarnos de aquello que está prohibido, en ese nivel básico de santidad, Hashem lo establece. Que no nos hagamos imágenes, no nos rindamos a ellos, no le establezcamos culto ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo no cuidarnos de estar en un lugar que sea de esa forma o con gente que sea de esa manera o que celebre ese tipo de cosas? Hay culturas, hay países que dentro de su cultura incluso celebran hasta el Día de los Muertos y lo ven como algo inofensivo, lo ven como algo normal y no están entendiendo lo que esto representa. Culturas donde el libro de la muerte era lo que se leía y se establecía, mientras que para nosotros la Torah es un libro de vida. Entonces, no entendemos cómo las personas pueden caminar de esta manera y peor aún aquellos que dicen ser hijos de Hashem, no estar atento y no tener cuidado y vivir como si nada. Vivir como si nada, sin alejarse de todas estas cosas que causan daño. Por eso, quienes tratan ampliamente el tema de la santificación, en que trata el tema de la pureza, como lo establece Rambán en Vaikra 19.2, y también Igerech Agra, se cuidan,
dónde estoy, al lugar que yo asisto, el ambiente espiritual, las personas que están allí. Y una cosa es que yo ayude a alguien que tiene un problema por estar inmerso en un mundo espiritual, y otra cosa es que yo conviva, comparte y esté con esa persona como si nada. O sea, si yo estoy en un lugar donde todo esto que espiritualmente se está dando no lo percibo, ni nada por el estilo, entonces yo tengo un problema muy serio. Por eso, lo que respecta a este tema, siempre se establece el tener cuidado. El tener cuidado. Que Hashem nos dio los sentidos, pero no para que nosotros veamos, hablemos, degustemos, oigamos todo lo que queramos, sino que establezcamos diferencia entre lo santo y lo profano y podamos discernir entre el bien y el mal para saber qué es lo que voy a ver o qué es lo que voy a dejar de ver, qué es lo que yo estoy experimentando, viviendo, conviviendo y qué no. Pero yo debo establecer mis límites para cuidar mi vida. Por eso es que la Torá nos ordena el hecho de transitar en una vía pegada a la Torá para santificarnos. Por lo tanto, podemos decir que el mandato de santificarse en aquello que está prohibido como en lo que está permitido es una indicación para que la persona domine sobre sus inclinaciones y deseos, para poder llegar al nivel de pureza y santidad. Este dominio sobre las inclinaciones se divide en todos estos niveles, incluso hay grados de santidad. Y a medida en que la persona los va incrementando, en que la persona se sumerge en ello, también va creciendo el grado de santidad que se obtiene cuando domina sus emociones, sus sentimientos y tiene un comportamiento, una conducta que refleja que quiere santificar a Hashem y por lo tanto se cuida. Por amor a Hashem, yo no voy a este lugar. Por amor a Hashem y la santificación del nombre de Hashem, yo no entro en este sitio o yo no voy a este sitio. Y para algunos será difícil porque pudiéramos estar hablando de sitios que pueden ser de la misma familia. Pero entonces usted va a tener que decidir entre asistir a un lugar que incluso es de la misma familia, pero que el ambiente espiritual no es el mejor, o santificar el nombre de Hashem. Usted va a tener que decidir. Porque hay cosas de las cuales la persona debe alejarse, porque así lo establece la Torá. Y nosotros somos los que debemos establecer ese límite. Y allí es donde vamos a ver realmente si nuestro amor a Hashem es superior a cualquier cosa. ¿Cómo poder dar ejemplo a una persona del amor a Hashem cuando nosotros mismos no lo amamos? Cuando la persona puede ver en nosotros ciertas conductas y comportamientos que no son lo mejor. Entonces, ¿cómo le podemos hablar a ellos de mantener una relación con Hashem, de resguardar la santidad de Hashem, de reflejar la imagen de Hashem, si actuamos igual que las demás personas? Entonces, encontramos todo esto en esta parashá que nos muestra la importancia de todo ello. Y es el hecho de que los sabios nos enseñan en Tanjuma Kedoshim 2 y Vaikra Rabá 24 que la primera orden de esta parashá es que el pueblo debe ser santo tal como Hashem es santo. Y si piensan que la santidad puede llegar al nivel de la santidad del Creador, deben saber que bajo toda circunstancia siempre la santidad de Hashem será mayor. Nuestro deber es procurar alcanzar el nivel máximo posible. Por ello, cuán importante es para nosotros poder hacer las cosas apegadas a Hashem, haciendo lo correcto delante de Hashem. Aparentemente, vemos las cosas como que normales a nuestro alrededor y no es así. Pedirle a Hashem que por favor abra nuestros ojos para poder ver aquello de lo cual carecemos por estar presos en esta realidad y de esta manera no ser movidos por la misma. Pedirle a Hashem
que abra nuestros oídos para poder percibir su voz, poder ser sensible a esos pequeños susurros que nos advierten, que nos alertan, de tener mucho cuidado. Por eso vemos la importancia que todo esto posee. Cuando dice los sabios, hablando de esta parashá en el Talmud, que necesitamos entender cuál es la relación entre Vaikra 19.3 y Vaikra 19.4, donde nos hablan de que cada uno temerá a su padre y a su madre y guardará mi Shabbat. Pero también nos dice, no se vuelvan a los ídolos. Entonces, ¿por qué por un lado nos dicen que uno debe temer a su padre y a su madre y guardar el Shabbat? Y por otro lado, nos están diciendo que no nos volvamos a los ídolos. O sea, ¿qué hay allí que no estamos viendo, pero que Hashem nos está hablando de ello? Porque nos lo dice de forma muy clara. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré, yo Hashem vuestro Elohim. Y luego dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Por qué los dos están conectados y están relacionados con la santidad? Porque el temor a los padres, que es la reverencia y el respeto hacia ellos, es sumamente importante. Por eso es que Hashem le pidió a Moshe que dijera esta parashá delante de todo el pueblo, incluyendo a los pequeños, para que ellos sepan lo sagrado que es la relación y el respeto que debe existir entre los hijos y sus padres. La responsabilidad que hay de cada uno de transitar de forma correcta. Que aquel que no teme a su padre es una persona que va a transitar por el camino de la idolatría. Por eso es que dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Dice luego, no os volváis a los ídolos. Entonces, dice Ramban, hablando en relación a esto, la persona que no ve a su padre con respeto y con temor, sí lo va a tener a la idolatría. Va a colocar la mirada en todo aquello que represente para esa persona un ídolo. Y un ídolo no solamente es la imagen de una virgen, un santo. Recordemos lo que dice el primer libro del profeta Samuel en el capítulo 15, y que nos habla de forma muy clara de lo que representa todas las acciones del hombre que pueden ser vistas como idolatría sin darse cuenta, porque se tiene un concepto muy superficial del mismo. Dice de manera muy clara el primer libro de Samuel 15:23 que como ídolos e idolatría es la obstinación. Una persona obstinada es un idólatra. Y por eso Ramban, explicando la parashá en el verso previo, dice, deben temer, deben respetar a sus padres y a su madre. Porque si no es así, esa actitud los llevará a la idolatría, porque son obstinados. Una persona obstinada es una persona que a pesar de lo que sea, se mantiene firme en algo y va hacia adelante. Y todos pueden estarle diciendo que se va a estrellar, que le va a ir mal, que eso no es lo mejor, que recapacite. No ve nada, no oye nada, va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y esa persona va a sufrir mucho. Porque es una persona que no solamente es obstinada, sino que es soberbia. Una persona soberbia no ve que alguien pueda aportar algo a su vida, no oye nada, solamente se oye a sí mismo. Y esta persona que se oye a sí mismo, como la obstinación es visto como la idolatría, detrás de todo eso hay algo espiritual que está guiando
que está mostrándole el rumbo a esta persona. Pero la persona no tiene conciencia de eso porque está envuelta en medio de todo esto. Y por eso es que no lo ve, no sabe, no tiene la capacidad de entender en el peligro que está. Porque no ha entendido lo que representa la santidad, no ha entendido lo que representa la espiritualidad. Por ello, nos advierten de tener mucho cuidado con todo esto. Nos hacen el llamado de atención. El hecho de decirnos que transitemos en santidad no es cualquier cosa. Es algo que está relacionado también con la vida, que está relacionado con todo aquello que Hashem has provisto para que podamos vivir cada día más cerca de Él, de cuidarnos de muchas cosas que son dañinas, que nos pueden causar un mal y que por falta de conocimiento, entonces podemos ser arrastrados por algo que nos daña, que atenta contra nosotros. Por eso es que vemos en muchas oportunidades donde la Torá establece cómo los niños estuvieron presentes en diversos eventos en los cuales, a pesar de que no tenían la capacidad de entender la profundidad o lo que se estaba enseñando, debían estar allí. Porque esos niños crecieron oyendo todo esto en un ambiente de temor, un ambiente de respeto, y esa impresión y lo que vieron quedó impregnado en su alma. Y cuando llegaron a tener el entendimiento necesario, empiezan a comprender lo que de niño veían. Por eso es que en la Tanakh vemos que dice, si nosotros guiamos al niño, si nosotros lo instruimos al niño por su camino, o sea, ver al niño por dónde transita, cuál es su don, cuál es su talento, y todo lo que vio, todo lo que aprendió de niño, lo va a usar para desarrollar y potenciar lo que dentro de él hay. Pero si un padre no está atento a eso, si su madre no está atento a ello, entonces lamentablemente el niño va a ser un huérfano. Un huérfano. A pesar de que tiene padre y madre, es un huérfano porque le falta orientación, le falta guía, le falta instrucción. Y ese es el rol principal de un padre. Por eso es que de manera imperativa dice, santos serán. Nosotros debemos enseñarle a los niños el camino de la santidad, pero una de las cosas como podemos enseñársela es transitando nosotros en la misma santidad. Y por eso es que los niños estaban presentes en todo esto para que permanezca firme ante sus ojos, a pesar de que todavía no tenía gran significado lo que se estaba diciendo, quedara grabado en su corazón. Y que de esta manera pudieran más adelante ellos comprender todo lo que se dijo en un momento. Que no lo entendieron, sí, por su edad, por la inocencia, la ingenuidad, pero en la medida en que fueron creciendo y todos estos eventos se iban repitiendo, se van enseñando todos los años la parashá, todos los años la santidad, la pureza, el cuidado, quién es Hashem, quién eres tú, tu propósito, tu rol, eso fue remarcándose en su alma y le fue dando sentido a su vida. Por eso es que Hashem estableció que se eduque desde la infancia, desde los 3 añitos a los niños para que entiendan todo esto, pero le hacen un llamado muy claro. Desde que sale del vientre de su madre es la garante de que el ambiente espiritual que rodea al niño sea el mejor, porque los niños no tienen conciencia de ello. Incluso puede ser muy pequeñito y no tiene la capacidad de hablar para decirle al papá, sácame de aquí. Son los padres los que tienen la obligación de estar atento a todo esto. Por eso, mientras se va creciendo, se necesita internalizar mucho más la Torá para alejarse de aquellas cosas que pueden causar mucho daño. Por eso, la relación que hay entre la parashá Aharei Mot,
que ya vimos, y esta parashá Kedoshin, es porque se establece que la persona llega a un nivel de santidad elevado luego de que muere al yo. Cuando esa persona destruye, mata su soberbia, el orgullo, eso va creando unas condiciones propicias para transitar en la santidad. Porque después que la persona anula todo lo que su alma determina, hasta que deja de sentir esa fuerza que le genera esa atracción, es cuando va a estar en capacidad de caminar por la senda de la santidad. Por eso es que enseñan los sabios en Levamot 20a que la santidad es un tema muy importante. ¿Y por qué santificarnos a nosotros en aquello que está permitido y cuidarnos de aquello que está prohibido? Es decir, en aquellas cosas que la Torá nos permita tener cuidado de no caer en los excesos, pero en lo que está prohibido, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque de alguna manera pudiéramos en un momento de descuido caer. Así que la esencia de la santidad es un camino a seguir, muy despierto, muy vigilante, siendo diligente en cuidar nuestra vida, cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, todo, porque nuestros sentidos son como herramientas por los cuales el mundo, todo lo que genera, nosotros lo captamos. Son como los receptores y debemos cuidar los receptores, porque es lo que nos va a permitir que podamos mantenernos en esa esencia que Hashem desea para nosotros de pureza, y el caminar en santidad que va a fortalecer los niveles de pureza de nuestra alma. Así que, como hijos de Hashem, debemos tener mucho cuidado. Como hijos de Hashem hay que tener mucho cuidado. Por eso es que los sabios, habla Rambán y en Vaikra 19, explican que la esencia de la santidad es procurar conectarte más con lo que Hashem ha establecido y alejarte de aquello que es contrario a Hashem. Por eso el cuidado de quiénes son los que llegan a tu casa, con los cuales tú compartes, o la casa con la que tú vas, y los padres con sus niños y que son muy pequeñitos, recuerden que ese niño no tiene la capacidad de protegerse, de defenderse, de cuidarse. Es usted el que lo va a cuidar, es usted el que lo va a proteger. Entonces, usted debe estar atento al ambiente espiritual que sea propicio para el bienestar del niño y para que no lo perjudique. Así como vemos a alguien que aparentemente está sano, pero dentro tiene un virus, así es en lo espiritual. Una persona que no tiene mucha conciencia de todo esto, que su nivel espiritual es muy bajo, no percibe y no ve lo que espiritualmente puede estar operando en la vida de alguien. Y con esa persona usted puede llegar a compartir, pero lo peor es que ese tipo de persona puede estar cerca de estos niños y lo que puede transferir, así como un virus se puede contagiar, lo espiritual se puede transferir, y entonces va a tener que lidiar con problemas que usted ignora y no sabe de dónde es que están surgiendo, porque no lo relaciona con las personas que se acercan, las personas con las cuales comparto, dando por en todo está bien, porque no es así. No es así. Mayor cuidado tengamos, será mucho mejor para saber cómo conectarnos con Hashem. Que la santidad para nosotros sea una vía por la cual caminemos, por la cual transitemos. Que la pureza para nosotros sea un objetivo, porque entendemos que a través de la pureza es que podemos conectarnos con Hashem y que no hay otra forma de hacerlo. Y que tengamos presente los niveles de santidad y que de ello siempre tengamos presente la importancia de transmitir todos estos principios a los niños, transmitir todo esto a los más pequeños para que ellos puedan levantarse, crecer, desarrollarse
con principios y fundamentos que sean mucho mejor que lo que nosotros pudimos obtener y que ellos a corta edad ya los tienen y que será de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom. Darnos con Hashem y que no hay otra forma de hacerlo. Y que tengamos presente los niveles de santidad y que de ello siempre tengamos presente la importancia de transmitir todos estos principios a los niños, transmitir todo esto a los más pequeños para que ellos puedan levantarse, crecer, desarrollarse con principios y fundamentos que sean mucho mejor que lo que nosotros pudimos obtener y que ellos a corta edad ya los tienen y que será de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.